Hola, buenas noches. Les saluda Byron Cerezo, estudiante de la Universidad de Guayaquil. Mi tema el día de hoy es sobre el libro de Mi padre, Pablo Escobar, mi padre, que le escribió su hijo Juan Pablo Escobar. Este libro básicamente relata la historia, vida y legado que dejó Pablo Escobar Gaviria. Literalmente Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro el 1 de diciembre de 1949 y fue un empresario político y narcotraficante colombiano, fundador y líder del cartel de Medellín, ya, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Fue el hombre con más poder de toda Colombia, por así decirlo. Llegó incluso a controlar la política, todos los poderes que existían en ese tiempo, la constitución y demás. Llegó incluso a llegar a cambiar leyes y demás, todo a su gusto, todo como él lo hizo, pero no de una forma accesible. Él ocasionó muchas guerras en todo Colombia, en todo Colombia. Explotaba coches bombas, hacía que gente hacía aviones explotar y demás, hacía sin número de asesinatos. Llegó uno de sus sicarios, mano derecha del fallecido Pablo Escobar, que su mano derecha actualmente, por así decirlo, su sicario principal, él aún está vivo. Él cumplió una sentencia de más de 20 años en la cárcel, en el cual él, según sus palabras, él indica que él se ha regenerado, él tiene una nueva vida y él se dedica a ser él es el que está a cargo de la producción de Narcos, que se encuentra actualmente en la plataforma de Netflix. Su sobrenombre era Popeye, es John Jairo, se llama él. Ya, él indica que lo vincula a Pablo Escobar con una muerte de aproximadamente 5.500 personas asesinadas, entre niños, madres inocentes, personas de la política, jueces, fiscales, un sinnúmero de personas. Para Pablo Escobar no existía el poder social, el único poder social que existía era el de él. Y lo que él quería era lo que él quería y se hacía y punto. No había un no para él, no había un lugar donde no sea accesible para él. Si él quería, se hacía y ya. Llegó un punto en el que él tanto quiso llegar a tener todo el poder que él, para evitar que alguien esté por encima de él, lo mandaba a matar. No le importaba si era una persona, un fiscal, un juez y demás. Si él se sentía en peligro, él literalmente contrataba a sus sicarios y lo mandaban a matar y no había vuelta atrás. Alguna vez un testimonio que contó en uno de los en este libro, la mano derecha de Pablo Escobar, John Jairo, alias Popeye, es que dice que él había veces que sus sicarios, por pereza o porque no querían, o sea, ya estaban acostumbrados a matar y ya no querían dedicarse a eso, estaban así todo desobligados ya, y Pablo Escobar se les acercaba y le decía, mijo, ¿cuánto está pagando la lotería actual? Y él le decía, está pagando 2 millones de pesos. Y él le decía, ¿y cuánto le estoy dando? Le estoy dando 10. Entonces él le pagaba más de lo que pagaba la lotería. Ganarse la lotería, pagaba más de lo que pagaba la lotería en ese entonces. Y entonces por eso ser sicario de Pablo Escobar en su entonces era tener, tener plata. Por una muerte ganaba 100 millones de dólares, de 10 millones de dólares. Entonces, y lo vinculan con más de 5.500 muertes. Entonces, donde estaba Pablo Escobar se movía con dinero. Él traicionó al cartel de Cali, por eso se generó la principal guerra entre carteles. Él era el cartel de Medellín, él fundó el cartel de Medellín y luego se le volteó al cartel de Cali y empezaron a hacer guerras entre carteles. Llegaban un día tranquilo, un domingo, la gente estaba en la tarde en un parque y luego empezaba un coche bomba, empezaban con disparos y no les importaba nada. Ellos eran dueños de Colombia prácticamente, ellos hacían lo que ellos querían y no había ningún inconveniente, no había repercusiones contra ellos porque ellos eran la repercusión contra los demás. Y bueno,
se lo constituye como el narcotraficante más famoso actual desde, estoy hablando desde tiempos muy atrás hasta ahora. Se lo considera como el narcotraficante top. No ha habido narcotraficante conocido que haya superado a Pablo Escobar. Pablo Escobar llegó a estar en la revista Forbes, lo consideró como el séptimo hombre más millonario del mundo. Pero poco después se llegó a la conclusión de que tenía más dinero, porque, o sea, él tenía su dinero, aparte de su dinero, tenía dinero enterrado en casas, en ciertas ubicaciones de Colombia, en montañas y demás. Al darse a saber eso, hicieron un reconteo de todo su dinero y lo posicionaron no por el año, o sea, porque cada año la revista Forbes saca una versión de las personas que tienen más dinero, ya. Y entonces en esa versión sacaron que durante 7 años Pablo Escobar se mantuvo como el séptimo hombre más millonario del mundo, pero al hacer el reconteo de todo su dinero, lo consideraron que estuvo entre los 10 personas más millonarias de todo el planeta, de toda la época, porque llegó a tener más de 25.000 millones de dólares. Aparte de los derroches que él tenía de dinero, aún así llegó a tener hartísimo dinero. Y todo esto él contaba en el libro del hijo de Pablo Escobar, que él quería que su hijo siga su legado, que su hijo y que su sobrino continúen con toda esa red terrorista y narcotraficante que generaba ingresos multimillonarios diarios. Y incluso era algo tan espeluznante, por así decirlo, que la gente tenía miedo en su entonces de salir a la calle, porque tenía miedo. Guerras había todos los días entre carteles, policías y carteles y demás. Fue una situación muy, muy pesada y desesperante en la época que pasó por esto la nación de Colombia. Y bueno, Pablo Escobar llegó a tener grupos de inteligencia encima de ellos, del cartel de Medellín, como la DEA, como el FBI, que son grupos norteamericanos, verdaderamente una inteligencia de punta. Y llegaron a tener ese tipo de policías, por así decirlo, encima de Pablo Escobar, ya que la policía colombiana no tenía ningún poder encima, no podían hacer nada. Lo veían a Pablo Escobar, lo dejaban pasar, no había ninguna repercusión contra él. Él estaba en Colombia como si que nada pasara, como si que él fuera el presidente de Colombia. Entonces optaron porque querían deportarlo debido a que obviamente era un terrorista, y Pablo Escobar no dejó que se acceda a la ley de deportación de los criminales pesados, por así decirlo, sino que él quería que los criminales pesados cumplan su sentencia en Colombia, porque él específicamente mandó a diseñar una cárcel para el día que él consiga doblegar la constitución a que se cambie esa ley de la deportación a Estados Unidos, sino que todo se cumpla aquí en Colombia. Ellos construyeron una prisión para cuando eso se dé, ellos se entregaban. Y efectivamente, ellos hicieron guerra tras guerra contra el gobierno, secuestraban ministros, secuestraban alcaldes y demás. Fue algo espantoso. Y al momento de conseguir que la constitución cambie de la deportación, Pablo Escobar se entregó con todos sus sicarios. Y la mano derecha de Pablo Escobar indica que ellos tenían una discoteca dentro de la prisión, tenían aire acondicionado, tenían cama, tenían comida, tenían refri, tenían todo. Era como estar en una casa, era literal. Y entraban mujeres, o sea, lo único que no podrían hacer era salir a la calle. Estaban literal, tenían todo lo que ellos necesitaban en la prisión. Y sí, Pablo fue una persona que llegó a influenciar demasiado en todo el mundo, ya que en algunas partes lo consideran como una persona legendaria, una persona que por sí misma se valió de lograr tanto, llegar tanta
tanta fama actual. Y sí, es una persona que da mucho que decir. Muchas personas lo consideran como un terrorista, un asesino, una persona que no merece nada, que causó mucho daño, de hecho lo hizo, pero hay otras personas que lo consideran como una persona que tuvo su vida y cada cual está en responsabilidad de hacer con lo que uno quiere su vida. Y bueno, eso es lo que le puedo indicar acerca de la vida de Pablo Escobar, lo que relata, las historias que relata el hijo de Pablo Escobar. Y bueno, licenciado, que tenga una buena noche, que la pase muy bien.